Vamos a continuar en esta tarde hablando acerca del libro de Colosenses, pero quiero animarte a que, como decía Brian recién en su oración, podamos estar confiados, podamos estar en paz, podamos estar tranquilos, sabiendo que Dios tiene en sus manos el próximo gobernante, el próximo país, el próximo presidente de nuestro país, los senadores, y podemos saber de que Dios nos ha puesto sobre esta tierra para que nosotros seamos luz, para que nosotros seamos sal. Recién orábamos antes del servicio con cada una de las personas que están sirviendo esta mañana y orábamos porque el cambio no va a venir por un gobernante. La esperanza de México no está en un partido, la esperanza de México está en Jesucristo. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos asumir nuestro lugar y dejemos que los políticos asuman el suyo. Nuestro lugar como ciudadanos es votar, es pedir sabiduría para hacer la mejor decisión acerca de por quién votamos, pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios es proclamar el evangelio de Jesucristo, porque es en Jesucristo en quien hay esperanza, en quien hay vida, en quien hay salvación. Entonces, qué importante que en este tiempo electoral, en estos próximas horas donde se está definiendo quién va a ser nuestro próximo presidente, podamos estar tranquilos, podamos estar esperanzados, sabiendo que el día de mañana curaremos todos nuestros dolores con el partido de la selección mexicana ganándole a Brasil. No nos fue tan bien con Argentina, pero bueno, esperemos que México nos dé todavía un poco más de alegrías en este mundial. Vamos a continuar nuestro estudio en Colosenses. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 2. Colosenses 2. Y vamos a continuar estudiando este hermoso pasaje que hemos estado desmenuzando cada domingo. Y en Colosenses 2 encontramos esta segunda parte donde el apóstol Pablo, después de haberle expresado a la iglesia en Colosas, después de haberles dicho cuál era su preocupación, cuál era por aquella cosa por la cual él luchaba, poder cuidar sus mentes, cuidar sus pensamientos del engaño, cuidar sus pensamientos de todo lo que esta tal vez sociedad o mismo personas dentro de la iglesia que se podían llegar a inmiscuir, podían llegar a tergiversar de la verdadera fe, de la única fe, de la fe en Jesucristo como el que es suficiente por sobre todas las cosas. Y después de escribir eso, el apóstol Pablo comienza a hablar en los versículos 6 y 7 acerca de cuál debe ser el andar en Cristo de un creyente. Así que si tienes tu Biblia, te voy a invitar a que busques Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Mi iPad decidió actualizarse en este mismo momento, así que voy a leérselos desde mi teléfono. No estoy mandando WhatsApps ni viendo cómo quedó el partido de España. ¿Cómo quedó, por cierto? ¿Tiempos extras? ¡Oh! ¿Penales? No, hombre. Por favor, mantengan su mirada y su pensamiento en la palabra. Dice Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Y vamos a esta mañana estudiar un poco, a ver qué es lo que significa esto de andar en Jesucristo. Hemos estado hablando acerca de Jesús, hemos estado hablando acerca de la suficiencia de Jesús para nosotros, en nuestro corazón, en nuestra iglesia, en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Hemos hablado de la suficiencia de Jesucristo en la vida del creyente, pero ¿qué significa realmente andar en Él? Entonces quiero invitarte a que cierres nuevamente tus ojos y vamos a pedir la guía de Dios para nuestra vida. Padre, necesitamos escucharte a ti. Necesitamos que tú hables, que tu Espíritu Santo alumbre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que podamos recibir esas palabras que traen vida y podamos, Señor, salir de este lugar
sabiendo qué es lo que tú deseas para nosotros. ¿Qué es eso que implica andar en Jesucristo, andar en ti? Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este versículo, estos versículos 6 y versículo 7 dice, por tanto, es como diciendo, a consecuencia de todo lo que vimos en los primeros 5 versículos, a consecuencia de todas las situaciones que estaban viviendo en la iglesia de Colosas, pero a consecuencia de que sabemos de que Jesús es suficiente por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, pero también por quien es Él. Por tanto, dice el versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la misma forma en que ustedes se aferraron al mensaje de Jesucristo, ahora anden en Él. Me venía a la mente cuando estaba leyendo este pasaje una ilustración, tal vez muy infantil, muy inocente, muy torpe, pero creo que nos va a ayudar a entender este concepto. ¿Cuántos de aquí alguna vez vieron la película de Toy Story? Ok. La otra vez fue Nemo y Buscando a Dory, ahora es Toy Story. Para que se vean que tengo un hijo de 3 años. ¿Se acuerdan cuando Buzz Lightyear rescata a los marcianitos? Y los 3 marcianitos después buscaban a Buzz Lightyear todo el tiempo y le decían, nos has salvado, estamos agradecidos. ¿Se acuerdan? Y Buzz Lightyear ya no sabía ni qué hacer con los 3 marcianitos, porque a donde iba Buzz Lightyear iban los 3 marcianitos. Nos has salvado, estamos agradecidos. A todos lados. Y no los soltaban. Para ellos Buzz Lightyear era como su salvador y entonces ahora todo era Buzz Lightyear. Oh, no, ya no era el extraño de fuera que había llegado al juego, ahora era Buzz Lightyear a quien ellos seguían todo el tiempo y todo lo que hacía Buzz ahora lo hacían los 3 marcianitos, ¿no? Y los 3 marcianitos terminan siendo adoptados por Buzz y bueno, en fin. Pero ese concepto de sentir una lealtad a alguien que te acaba de salvar la vida, sentir un deseo de ahora reconocer lo que esa otra persona hizo para salvarte. Me acuerdo de otra película, que no piensen que solo me la paso viendo películas, también leo la Biblia, pero me acuerdo de otra película, El Conde de Montecristo. Había un personaje dentro de esa película que se llama Satara. Y este personaje es salvado por el Conde de Montecristo. Y este personaje le jura lealtad al Conde de Montecristo y le dice, los que han leído el libro, los que han visto la película, le dice, a donde tú vayas, porque tú estuviste dispuesto a salvarme y dar tu vida por mí, ahora yo voy a dar mi vida por ti. Y se convierte en su fiel compañero, se convierte en su escudero, se convierte en aquel que va a todos lados con él, porque lo había salvado, porque había estado dispuesto a entregar todo para salvarlo. Cuando leemos este pasaje en Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7, leámoslo a la luz tal vez de ese mismo concepto. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si realmente has entendido y has recibido la salvación en Jesucristo, ¿cómo estabas cuando recibiste la salvación en Jesucristo? Desesperado, porque eras esclavo, eras enemigo, estabas perdido, estabas como oveja sin pastor. Tu vida estaba colgando de un hilo. Tu destino era la condenación eterna. No merecías más que el castigo y la ira de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, por tanto, de la misma manera que te aferraste a Jesucristo, porque no te aferras a un salvavidas si no te estás ahogando. ¿Cuántos tal vez en la playa de repente, cuando han estado nadando, de repente han sentido? El otro día nos platicaban una historia ahí en el revolcadero en Acapulco, ¿no? De repente en medio de las olas has sentido que te ahogas.
Cuando te revuelca una ola y de repente te mete abajo del agua y sientes la arena, pero ya no sientes dónde estar, dónde es arriba, dónde es abajo, y de repente sientes esa desesperanza. Que en medio de esa desesperanza, cuando alguien te estira la mano o cuando alguien te lanza un salvavidas, te agarras a ese salvavidas como si fuera tu única forma de salvarte. Y el apóstol Pablo comienza diciendo en este pasaje, dice, de la misma manera en que has recibido a Jesús y has recibido la salvación en Jesús, ahora anda en Él. A la luz de lo que Jesucristo hizo, ahora tú debes andar en Él. Y esta expresión andar, no me gusta entrar mucho en el griego, pero creo que cuando vemos el griego y vemos el original nos arroja mucha luz de lo que significa lo que el escritor en el idioma original estaba diciendo. Es la palabra peripateo. Y esta palabra peripateo, tal vez en Argentina hay una experiencia que cuando dicen no tienes que ir a caminar, dicen tienes que ir a patear la calle, ¿no? Tiene que ver con este proceso en el cual tú vas caminando y vas avanzando. Y esta expresión tiene que ver con varios momentos de nuestra vida. Nuestro andar tiene que ser tanto nosotros poniendo en orden nuestros pasos, como decidiendo a dónde nos guían nuestros pasos, pero también entendiendo que el destino al cual nosotros estamos llegando con nuestros pasos es el resultado del orden y es el resultado de la decisión que nosotros tomamos para poder llegar al destino. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es: todo lo que tú hagas, todo lo que tú avances a partir de ahora en tu vida, las decisiones que tú tomes en tu vida, tu caminar como hijo de Dios, tiene que ser en Jesucristo. Y después en el versículo 7 vemos que dice andad en Él, y dice punto y coma, y describe qué significa esto de andar en Él. Dice de forma práctica, déjenme decirles qué significa andar en Jesús. Porque dijimos, andar no solamente es la acción de dar un paso. Andar desde el momento en que yo decido a dónde voy a ir, eso influencia mi andar, influencia mi caminar. Y fíjate cómo dice el versículo 7. Dice que debemos estar arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjate, una persona que decide andar en Jesucristo es una persona que en su vida va a abundar acciones de gracias. Y estas acciones de gracias no es meramente solamente decir gracias, sino que son acciones que reflejan la gratitud de mi corazón. ¿Se acuerdan que usaba esta ilustración de este siervo que se convirtió en un siervo, se convirtió en un esclavo del conde de Montecristo? ¿Por qué? Porque él le había salvado la vida. Y en gratitud por lo que él había hecho por él, él ahora le iba a servir, y él ahora iba a ser su compañero, y él ahora iba a dar su vida por él. Es exactamente lo mismo que está diciendo este pasaje. Una persona que entiende y se aferra a la obra de Jesucristo es una persona que está dispuesta a entregar su vida para que todas sus acciones, en medio de su andar, todas sus decisiones, todas sus tal vez emprendimientos sean un reflejo de qué tan agradecido está con la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pero para eso, en el versículo 7, en el comienzo del versículo 7, hay tres acciones que describen el andar de un creyente. Fíjate, dice arraigados, sobreedificados y confirmados. Arraigados, sobreedificados y confirmados. ¿Qué significan estas tres palabras?
La primera que encontramos ahí es arraigados. Y arraigados significa, de una forma de decir, enraizados. Significa aferrados. Significa cimentados. Y cada una de estas tres expresiones tenemos que entender que están haciendo referencia a Jesucristo. Si nosotros realmente vamos a andar en Él, nuestro cimiento, nuestras raíces deben estar profundamente aferradas ¿a quién? A Jesucristo. Ahora, hay una expresión muy común que a veces utilizamos que es echar raíces. ¿Qué significa echar raíces? Cuando decides como establecerte, ¿no? Si hay un joven que es soltero y que de repente ha andado ahí con muchas novias y que de repente dice, no, ya es momento de echar raíces. Ya es momento de encontrar una mujer tal vez o un hombre con quien puedas pasar el resto de tu vida. Ya es momento de echar raíces. O tal vez un matrimonio que han estado ya casados, pero que de repente han estado en un trabajo, han estado en otro, y de repente comienzan a buscar un trabajo para en ese trabajo poder estar ya por un tiempo, porque tal vez están empezando a pensar en tener familia y entonces están buscando una casa y dicen, es momento de echar raíces. Esta expresión echar raíces tiene que ver que cuando yo estoy convencido de que el lugar en el que estoy o el trabajo en el que estoy o con la persona con la que estoy es el adecuado, es el ideal, entonces aquí me quedo. Y el apóstol Pablo les está diciendo, si ustedes realmente quieren andar en Cristo, si ustedes quieren que su vida sea un reflejo de la gratitud que ustedes tienen por la obra de Cristo en la cruz, necesitan echar raíces. Necesitan dejar de estar buscando otro fundamento. Necesitan dejar de estar buscando otras opciones. No vaya a ser que Jesús no sea suficiente. Necesitan dejar de estar buscando en otras filosofías, en otras creencias. Necesitan echar raíces. Necesitan comenzar a profundizar en el conocimiento de Jesucristo, de su Salvador y en el Evangelio. Necesitan conocer más, profundizar, echar raíces. Porque algo que echa raíces tiene estabilidad. Un árbol que tiene raíces profundas es un árbol que cuando vienen las tormentas no se mueve. O si se mueve un poquito de aquí para allá, sus raíces profundas lo mantienen de pie. Una casa o un edificio que está bien cimentado es un edificio que en medio de los terremotos y las sacudidas va a poder permanecer firme. Y el apóstol Pablo les está diciendo, si ustedes realmente quieren andar en Él y quieren responder a la salvación que han recibido en Jesucristo, es necesario que echen raíces. Es necesario que, como dice también la palabra en Santiago, dejen de andar de aquí para allá en sus mentes y en sus corazones. Porque entonces son como un barco que es llevado por las olas y por el viento de un lado a otro. Dice, echen raíces, arraíguense. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Efesios 3, 17 al 19 dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quieres ser una persona plena y tener la plenitud de Dios? Necesitas echar raíces. Si tú crees que Jesús es el Salvador, si tú crees que Jesús es Dios, tienes que dejar de buscar en otros lados. Y no solamente en otras doctrinas y en otros pensamientos y en otras filosofías. Aún tienes que dejar de buscar en ti mismo lo que solamente Cristo puede darte. Entonces el apóstol Pablo aquí les dice, para andar en Él
para aferrarte a Él necesitas echar raíces, necesitas arraigarte. Pero no solamente dice debemos estar arraigados, sino que después la segunda expresión es sobreedificados en Él. Arraigados tiene que ver con poner el fundamento, sacar todo lo que no sirve para poder estar estables en Cristo, poner el fundamento, poner el cimiento, echar raíces. Pero después dice, no solamente es necesario echar raíces, ahora necesitas ¿qué? Sobreedificar. Porque en la vida cristiana no es suficiente solamente con entender que Cristo es tu Salvador. Necesitas, en el conocimiento de Jesucristo y en el conocimiento del Evangelio y en el conocimiento de la palabra, comenzar a construir. Pero comenzar a construir ¿sobre qué? Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3 versículos 10 al 15. 1 Corintios 10, 3 al 15 dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. El apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno dice: mire cómo sobre edifica. No solamente es poner el fundamento, sino después de poner el fundamento, ahora tenemos que poner mucha atención, tener cuidado acerca de cómo vamos edificando sobre el fundamento. Porque ¿quién es el fundamento? Miren lo que dice, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y fíjate, andar en él significa poner el fundamento, arraigarnos y cimentarnos en Jesucristo, que es el fundamento. Pero también no solamente significa poner el fundamento, sino que significa construir sobre ese fundamento. Y fíjate, bien interesante, todo aquel que sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo y sobreedifica con oro, ¿qué más dice? Piedras preciosas, plata. Todo el que edifique de esa manera, dice que cuando pase por el fuego y sea probado, dice que al ver que su obra, su edificación permanece, recibirá recompensa. Pero el que edifica con madera, heno, hojarasca, cuando pase por el fuego, dice que todas sus obras serán quemadas y él será salvo como por fuego, de panzazo. Porque la salvación no es por obras, pero hemos sido salvos, dice Efesios capítulo 2 versículo 10, para buenas obras. La salvación no es por obras, pero hemos sido salvos para buenas obras. Por lo tanto, mi andar en Cristo me habla de qué decisiones estoy tomando para conocer más a Cristo, para poner el fundamento que es Cristo, pero también qué cosas estoy haciendo sobre ese fundamento a la luz del conocimiento que tengo de Jesucristo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy edificando? ¿Estoy edificando tal vez cosas para la gloria de Dios en Jesucristo? Mi andar en Cristo me está llevando a hacer cosas por Cristo, en Cristo y para Cristo. O tal vez estoy construyendo heno, madera, hojarasca, cosas que no van a permanecer. Tal vez cosas que terrenalmente puedo disfrutar, pero cosas que no van a permanecer por la eternidad. Y cada uno de nosotros tiene que tener cuidado que su andar sea un reflejo de realmente qué tan agradecidos estamos por lo que Cristo hizo por nosotros. Si entiendes lo que Cristo hizo por ti, tienes que abundar en acciones de gracias.
Tus acciones tienen que ser un reflejo de lo que has entendido acerca de Jesucristo. Tu andar en Él tiene que ser de la misma forma que como tú te aferraste a Él para tu salvación. Y muchas veces vamos buscando nuestros propios deseos, pensando que nosotros podemos edificar un reino para nosotros mismos. Pero si Jehová no edificare la casa, dice la palabra, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo para engrandecer tu nombre? ¿Estás viviendo para engrandecer tu billetera? ¿Estás viviendo para engrandecer a Jesucristo? Porque todas nuestras obras un día van a ser pasadas por fuego. Y el fuego las va a probar. Y ahí es donde las intenciones del corazón van a ser probadas. Y donde cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Algunos, tal vez a causa de nuestras obras que no fueron obras de oro, plata y piedras preciosas, que oro, plata y piedras preciosas no significa acumular riquezas. Significa sacrificios, significa obediencia, significa buscar el reino de Dios y su justicia. Un día, si tus obras son oro, plata y piedras preciosas, delante del Padre recibirás recompensa. Pero aquellos que no, la Biblia dice, algunos tal vez tendrán que agachar la cabeza avergonzados, porque su tiempo sobre esta tierra edificaron para sí mismos en lugar de sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo. Porque si el fundamento es Cristo, todo lo que edifiques lo vas a hacer para la gloria de Jesucristo. Pero si el fundamento es tu ego, si el fundamento es tu orgullo, si el fundamento es tu reputación, si el fundamento es el qué dirán, vas a construir en base a eso. Y no importa cuánto construyas, no importa qué tan alta sea la torre que levantes, no importa cuánto acumules, un día Dios te va a pedir cuentas. Y el dinero no le impresiona a Dios. Las riquezas no le impresionan a Dios, porque Él es el Dios de las riquezas. Pero lo que hayas hecho por un hermano, lo que hayas hecho por tu prójimo, lo que hayas hecho por los perdidos, lo que hayas hecho por la palabra, sobreedificando sobre el fundamento que es Jesucristo, eso va a permanecer. Porque las almas de todos aquellos que hayan llegado al arrepentimiento, a la salvación en Cristo Jesús, a causa de tu testimonio. Porque las personas que hayan tal vez encontrado el amor de Dios, fíjate qué interesante cuando este pasaje en 1 Corintios dice que vas a entender el amor de Dios cuando estés arraigado en Jesucristo. Y el amor de Dios, entender el amor de Dios nos va a llevar a amar como Dios ama. Y el que ama como Dios ama está dispuesto a entregar su vida, así como Jesús entregó la suya. Porque no hay amor más grande que este, que uno dé su vida por quienes, por sus amigos. Y Jesús lo lleva a otro nivel, a un hándicap todavía superior. Cuando Él no solamente dio su vida por sus amigos, dio su vida por ti y por mí, que éramos sus enemigos. Estar arraigado y fundamentado en Jesucristo te lleva a edificar para gloria de Jesucristo, porque entiendes lo que Jesucristo hizo, entiendes quién Jesucristo es, y entonces todo lo que construyes tiene que ver con Él. Pero fíjate, nuestro andar en Él también es descrito no solamente en estar arraigados, en estar sobreedificando en Él, sino que también dice, y confirmados en la fe. Y esta expresión confirmados tiene que ver con afianzados, anclados. Decíamos, un buen fundamento sostiene una buena edificación. Pero no solamente es importante el fundamento, también es importante el material con el que construyes. Oro, plata y piedras preciosas. Buen fundamento y buenos materiales hacen que una construcción no solamente sea estable, sino que una construcción esté firme.
Hace unos meses atrás, cuando fue el terremoto en la Ciudad de México, muchos de los edificios que se habían derrumbado fueron criticados porque habían sido construidos con materiales de baja calidad. Y esos materiales de baja calidad hicieron que en medio de una sacudida ese edificio se viniera abajo. ¿Y qué costó? ¿A costo de qué? La vida de las personas que estaban dentro de esos edificios. Fíjate, cuando el fundamento es el correcto, cuando el material con el que se edifica es el correcto, tú puedes tener la certeza de que vas a permanecer firme, vas a ser estable, vas a estar confirmado, dice aquí, confirmado en la fe. Otro pasaje en en Hebreos capítulo 13 versículo 9 dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Sabes lo que está diciendo este pasaje? Que para no dejarnos llevar, que para no movernos, para poder permanecer firmes, nuestro corazón tiene que haber sido afirmado. ¿Y afirmado en quién? Jesucristo. En Jesucristo. Para que entonces que el resultado de un buen fundamento, de una buena edificación, nos da un edificio estable que abunda en acciones de gracias. Las acciones de gracias no son el resultado de la generación espontánea de la salvación en ti. Son el resultado del proceso que tiene la salvación, el fundamento, la edificación, las obras que hacemos en respuesta de lo que el Evangelio es y lo que el Evangelio está haciendo en nuestras vidas. Que cuando las demás personas vean, no inventes, ve ese edificio, ve esa vida, que en medio de las tormentas, en medio de los temblores, en medio de los terremotos de la vida, no se cae. Cuando las demás personas pueden ver que tu vida es estable, que tu estado de ánimo es ecuánime, que aún en medio de las decepciones, aún en medio de las, tal vez, todas las personas que te han defraudado, todas las personas que, aún en medio de todo eso, tú puedes decir: yo amo porque, no porque esa persona me ama de vuelta, sino porque Dios me amó primero. Eso trae como resultado no solamente que tú vivas y que tu vida sea una acción de gracias, sino que las demás personas al verlo comiencen a dar gracias a Dios, y al dar gracias a Dios confiesen que Jesús es Dios. El apóstol Pablo les dice: por tanto, a la luz de que Jesús es suficiente, que su andar sea de la misma forma que como ustedes se aferraron a Cristo para la salvación, que en su edificar edifiquen con cosas que glorifiquen a Dios más que glorificar a ustedes mismos, para que entonces puedan estar estables, puedan estar firmes, puedan ser ecuánimes, puedan estar afianzados, su fe no se mueva. Porque cuando el fundamento es otro, cuando los materiales son otros, va a llegar una falsa doctrina que te diga: ah, sí, ¿no sabías que ahora el Espíritu Santo hace X o Y? Y vas a decir: yo quiero. En lugar de decir: Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Que nuestro andar no solamente sea un andar intelectual donde nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sino que entendiendo cuál es el fundamento y entendiendo que estamos en un andar que un día vamos a rendir cuentas acerca de cómo anduvimos sobre esta tierra, que realmente estemos arraigados, sobre edificando y confirmados en nuestra fe, porque estamos confirmados en Jesucristo, para que nuestras acciones de gracias
sean un reflejo de qué tan agradecidos estamos con nuestro Salvador. Fíjate, hacer obras para Dios sin entender que son acciones de gracias, son sacrificios. Y son sacrificios como si nuestra salvación dependiera de ellos. Porque estamos buscando agradar a Dios, a ver si Dios se agrada de nosotros. Pero cuando entendemos que la obra es completa en Cristo Jesús, y el Evangelio lo único que nos dice es, ahora solamente lo único que tú tienes que hacer es responder en gratitud. Ya no hay sacrificios que necesites hacer para ser agradable delante de los ojos de Dios. Cristo te ha hecho agradable delante de Dios. Lo único que vas a hacer ahora es agradecer. Y tus acciones y tus obras van a ser una ofrenda de gratitud a Dios. Ofrenda de gratitud diferente a un sacrificio para salvación. Es el resultado de un buen fundamento, una buena edificación, la estabilidad que va a tener un edificio, nuestras vidas en Jesucristo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y quiero que analices tu vida. Quiero invitarte a que analices si realmente el fundamento en tu vida ha sido Jesucristo. Si realmente has estado edificando para gloria de Jesucristo. Quiero que analices si tu vida es estable, porque el fundamento y la edificación es 100% Jesucristo. O tal vez te das cuenta que en tu vida no ha habido estabilidad, no hay firmeza, porque has ido mezclando el fundamento. Y has buscado aquí y allá y has querido compensar aquí y allá con otras fees y otras creencias o tal vez el fundamento era Cristo, pero cuando comenzaste a edificar te saliste de foco y comenzaste a edificar un reino para ti en lugar de edificar para la gloria de Dios. Y tu vida ha sido inestable. Tu andar es inestable, es inconsistente. Cuando habla acerca de confirmados en la fe, nos habla acerca de ser constantes. Constantes. Una persona que ha puesto el fundamento correcto, una persona que ha edificado de la manera correcta, es una persona que es constante. Constante. Yo quiero ser constante. Quiero ser constante en mi andar en Cristo. Debo evaluar el fundamento. Debo hacer una prueba en el fundamento y ver si mis cimientos realmente están puestos en Jesucristo. Debo evaluar el material con el que he edificado. Si es madera, heno, hojarasca. Cuando vengan los vientos, eso que he edificado se va a caer. Pero si el fundamento es Cristo, y si yo vivo para la gloria de Jesucristo, para edificar el reino de Jesucristo, venga lo que venga, yo sé que voy a permanecer constante en Jesucristo. Si ese es tu deseo esta mañana, evalúa. Y si Jesucristo no ha sido el fundamento, y si Jesucristo no ha sido para lo cual has edificado, centra tu corazón y tu vida en el único que le puede dar constancia, plenitud a tu vida, en Jesucristo. La inconstancia no es meramente más que el deseo de encontrar en otro lugar la solución a un problema que no ha tenido solución en tu vida. Algo que no has satisfecho. Jesucristo quiere satisfacerlo. Jesucristo quiere llenarlo. Jesucristo quiere hacerte pleno. Deja lo que sea Él el fundamento.
Construye para Él, a la luz de lo que a Él le glorifica, para que entonces seamos una iglesia edificada sobre el fundamento, sólida en el fundamento, que dé testimonio a todas las personas a nuestro alrededor de que Jesucristo es suficiente. Padre, gracias. Es increíble cómo este libro de Colosenses vuelve constantemente a la misma verdad. Vuelve constantemente a este concepto que tanto necesitamos recordarnos, que tanto necesitamos refrescar en nuestra memoria: que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. ¿Cuánto necesitamos que Cristo sea el fundamento? ¿Cuánto necesitamos que Cristo sea en aquello que nosotros edificamos? Porque es Cristo el que nos va a dar la firmeza y la estabilidad en medio de todas las situaciones que podamos llegar a vivir en nuestra vida. En medio de la inestabilidad de un país, en medio de la inestabilidad de nuestra sociedad, aquello que sostiene nuestras vidas es la roca en la cual hemos construido nuestras vidas, que es Jesucristo. Gracias, Padre, porque podemos salir de este lugar confiados. Porque nos has salvado, estamos agradecidos. Y queremos entregar nuestra vida a ti. Queremos que nuestro andar sea un reflejo de quien tú eres y de lo que tú has hecho por nosotros. No queremos solamente recordar la salvación que recibimos un día. Queremos proclamar la salvación que tú llevas a cabo en cada uno de nuestros días. Al andar, al vivir vidas que te glorifiquen y te honren a ti. Gracias, Dios, por tu palabra. De la misma manera, Dios, queremos orar ahora por los diezmos y las ofrendas, que también son un reflejo, son una gratitud, son una respuesta a lo que tú ya nos has dado. No lo hacemos para que nos des, lo hacemos porque nos diste y porque sabemos, confiamos en que nos darás. Queremos responder en obediencia a ti, Dios. Que seas honrado y glorificado con todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.